Una hermosa apertura. Sin lugar a dudas, hemos sido llamados a considerar a Jesús como nuestro Salvador. Me gustó mucho una de las frases de la canción que hablaba acerca de las ruinas del ser humano. Es complicado eh, pensarse a sí mismo como en ruinas, pero cuando tenemos que ir al Evangelio, la buena noticia del Evangelio, en parte es la consideración de que estamos en ruinas espiritual. Y quisiera que me acompañen al texto, si viniste por primera vez, ahí quizás haya algún hermano al lado tuyo, que vamos a buscar Lucas capítulo 18. Vamos a seguir con el tema de tradiciones inútiles, ¿sí? Vamos a seguir con este tema. Y por un tiempo más vamos a seguir hablando de estas cosas que son picantes para los hijos de Dios, pero también son útiles para la vida espiritual de la iglesia y también para la comprensión de la verdad del Evangelio. El capítulo de hoy se llama Primero en orgullo, último en humildad. Antes de leer esta porción, quisiera que me prestes un poquito de atención. En esta era que estamos, se considera que, y se habla en los términos de la posverdad. ¿Esto qué significa? Que la verdad ya no es algo objetivo, sino básicamente subjetivo. Significa que lo que vos pensás es verdad y lo que yo pienso es verdad. Todo sería verdad. Y cuando todo es verdad, ¿todo qué es entonces? Mentira, ¿sí? El intento de esta sociedad posmoderna fue quitar todo lo que venía de la tradición moderna. La tradición, por lo menos de hace 50 años atrás, era bastante crítica, tenía un espíritu crítico, cientificista, le gustaban las cosas como el 2 más 2, era un criterio casi matemático. Pero esta era trató de cambiar eso por una apertura más plural, más global y divergente. Y el resultado de esto no fue justamente lo que la posmodernidad buscaba. Miren, una de las tradiciones más básicas que en esta era posmoderna se intentó trastocar fue el tema de la familia, ¿sí? El tema de la familia tradicional. Todos sabemos que la familia tiene un fuero íntimo, un sistema de educación, no importa si es religioso o no, pero la familia como tal tradicional, conformada por padre y madre, intentó ser trastocada por este sistema posmoderno. Y en función de eso quisieron mejorar la visión que había de la familia. El resultado de esto fue que desde el 2003 a la actualidad, el INDEC indica que la cantidad de presos creció 12 veces en estos últimos años. 12 veces a lo que teníamos. Es decir, la noción de familia que trajo el posmodernismo no funcionó tanto, porque la realidad es que las cárceles se están llenando de personas, y cada vez más jóvenes. UNICEF declara que desde el 1991 en adelante se triplicó la tasa de suicidios en menores de edad. Fíjate vos, en la era de la posverdad los resultados parecen no ser tan buenos. Se menciona también que aumentó un 300% el consumo de marihuana en los menores de edad y aumentó 3 veces el consumo de otras sustancias que son psicoactivas y sintéticas. Es decir, transformaron la tradición de la familia antigua por una nueva tradición que es la del posmodernismo y los resultados, como vemos, no son tan buenos, aunque quisieron ser pluralistas, globalistas y demás. Nosotros estamos inmersos en esa sociedad. Tradiciones hay en todos lados. El problema es que la gente cree que por destruir una tradición no va a construir otra. Y el resultado es que habitualmente una tradición reemplaza a otra tradición. El tema es si nos aseguramos de que eso que es reemplazado es tan bueno como el anterior. Como vemos, el posmodernismo como una forma de ver la realidad no ha mejorado las cosas. No ha mejorado para nada las cosas. Hay más apertura en cuanto a lo sexual y la gente está más vacía. Tiene que seguir explorando y tiene que seguir autodefiniéndose, autodescribiéndose. ¿Por qué? Porque no hay noción que le satisfaga al hombre. El posmodernismo no puede responder las tradiciones actuales.
Muchas personas creen entonces que no han caído en alguna tradición, y en realidad esto es erróneo. Seas donde estés parado, sea la concepción que tengas, lamentablemente estás bajo una tradición. El problema es si las costumbres que te mueven, el sistema de pensamiento que te dirige, es correcto o incorrecto. Y déjamelo planteártelo desde el Evangelio. ¿Cómo estás parado en relación a Dios? Y en este sentido muchas personas rechazan a Dios, tienen un prejuicio contra Dios. Hay tradiciones que son de orgullo. Mucha gente dice, creo en Jesús, por ejemplo, pero no creo en la iglesia. Y déjame decirte que Jesús y las personas que creen en Él son la iglesia. Hay una unidad. Mucha gente tiene ese prejuicio de orgullo, ¿no? Yo creo en Jesús, pero en la iglesia no. No me representa esa denominación, no me representa eso. Hay otro prejuicio u otra forma de tradición que es la de la autosuficiencia. Algunos dicen creo en Jesús, pero no en la religión cristiana, y separan al Jesús persona del Jesús que enseñaba y mostraba la verdad. Prejuicios, intentos de generar una ruptura de la tradición y caer en las peores de las tradiciones, porque caes en la equivocada. Y después está el prejuicio de incredulidad, donde las personas dicen, no importa si Jesús existió, solo basta con ser buena persona. Solo basta con ser bueno, así funciona. ¿Vieron esa frase que surgió de que todos los perros van al cielo y surgió una película? Bueno, con respecto al Evangelio, no todas las personas van al cielo. Y Jesús lo enseñó. Y hoy vamos a ver una historia que va a resultar paradójica. Es una historia muy conocida. Es una historia que el Señor mencionó en forma de parábola para que nosotros aprendamos una lección importante. Porque hoy vamos a ver de que a veces con ser demasiado bueno no basta. Y muchas veces el haber sido demasiado malo, ¿sí? Muchas veces el haber sido demasiado malo puede resultar en que tengas conciencia de lo que sos y que vengas a Cristo para ser salvo. Hoy veremos un hombre demasiado bueno para ser salvo y vamos a ver otro demasiado malo como para ser condenado. Y quiero que me prestes atención. Lucas 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola, porque acá el que va a hablar es Jesús. No está eso en el texto, pero es importante que lo entiendas. Dice así, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí? El primer hombre. Y dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y acá el resultado. Acá Jesús hace un análisis, frena. Algunos dicen que es Lucas, otros dicen que es el mismo Jesucristo. Y dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Paradojas, ¿no? Lo que te decía al principio. Hoy vamos a ver un hombre demasiado bueno para ser salvo y otro demasiado malo como para ser condenado. En principio estos 2 hombres representan algo en la sociedad antigua. Para que entiendas, o para que lo pensemos gráficamente, es como si estuviéramos comparando al Papa en la cara del fariseo con un proxeneta en la cara del publicano. Así es la distancia que Jesús quiso mostrar a través de esta parábola. Lo importante es que entiendas que una parábola es una forma de enseñanza clásica que Jesús utilizaba, de historias cortas para mostrar una verdad trascendente, algo que te ponga en el kit de una cuestión y tengas que tomar una decisión. Cuando una verdad es objetiva, vos te parás en relación a la verdad o vas al margen. La decisión la toma
la toma cada uno. Había una audiencia que podía considerar esto que Jesús estaba diciendo. En principio porque el Señor dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. La audiencia al menos implicaba que había por lo menos fariseos, por lo menos eso lo dice el capítulo anterior en el 17:20, no lo busquen, pero también estaban sus discípulos y seguramente había gente normal que estaba escuchando esta historia, porque en este capítulo 18 el Señor va a mencionar varias parábolas, de hecho toca el tema de la oración. Y acá vimos a dos personas que están orando, ¿sí? Que están orando, que están elevando un pedido, una oración, un ruego o una alabanza a Dios. En principio hablamos del fariseo y quisiera presentártelo, porque los fariseos en la antigüedad pertenecían a una casta que tenía influencia política en la sociedad los había valorado, en principio porque ellos nacieron con el fin de transmitir la ley y su sana enseñanza, pero con el tiempo esto los llevó a ellos a forjar un conjunto de conceptos que tenían que ver con normativas que ellos consideraban que eran, además de la ley, buenas para la práctica. De esa manera comenzaron a asociarse con las personas y sobre todo con las personas de poder y se convirtieron en burócratas, funcionarios y educadores, a tal punto que la influencia que tenían como religiosos era la influencia política que vemos en la actualidad. Las personas lo tenían en alta estima en ese tiempo, pese a que ellos a veces eran críticos con la sociedad. Lógicamente, la ley en el pueblo de Israel tenía un valor fundamental, no solamente por la cuestión moral, es decir, lo que es bueno y malo delante de Dios, sino también por todo lo práctico en cuanto al pueblo de Israel. De hecho, en ese momento los fariseos estaban en contra del Imperio Romano. Roma estaba de alguna manera dominando varias regiones, entre ellas la región de Israel, y ellos habían tenido el imperio y sobre todo habían posado allí en Jerusalén, y ellos estaban en contra de eso, y la gente por eso les tenía gran estima y los escuchaba. El nombre fariseo significa apartado, y ellos, dedicados a la ley, al estudio de la ley, dedicados a todo lo que tiene que ver con lo religioso en cuanto a Dios, de ser apartados terminaron siendo separatistas, es decir, de ser alguien dedicado a algo terminaron separándose de todo el mundo, de la sociedad, y tenían un alto concepto de sí mismos. ¿Por qué razón? Porque habían logrado cosas en la vida. Y esto no lo veamos como religioso, este religioso que está acá, que es fariseo, y que piénselo como usted logrando cosas en la sociedad. Hay muchas personas que consiguen muchas cosas en la sociedad y que está bien, no son religiosas, pero a través de ese acto de conseguir y en buena hora, empiezan a generar un estatus que lo empieza a distanciar muchas veces de sus amigos, de la familia, para concentrarse con personas que están en el mismo estatus en la sociedad. Y muchas veces pasa eso en los seres humanos. En principio muchas personas nacieron en un barrio quizás muy humilde y después por condiciones positivas de la vida están ahora en una mejor situación y se olvidan de lo que eran antes. ¿Sí? Se olvidan de lo que eran antes. Así había pasado con este hombre fariseo. Pero también se nos presenta un publicano. El publicano era una persona que, a diferencia del fariseo que era valorada, el publicano era infravalorado, de hecho era despreciado. ¿Por qué razón? Porque ellos llevaban una forma extraña de vida, eran parte del pueblo de Israel. Eran un israelita como el fariseo. A diferencia, eran funcionales al imperio romano. Mientras los fariseos trataban de alejarse del imperio, estimulando las leyes de Dios, el recaudador de impuestos era todo lo contrario, era funcional al imperio que oprimía al pueblo de Dios. ¿Y cómo eran funcionales? Bueno, enriqueciéndose cobrando impuestos. Porque no solamente cobraban los impuestos que tenían que cobrar, sino que además cobraban adicionales, peajes, por así decirlo, ¿sí? Peajes. Y se ganaron la mala fama del pueblo de Israel. Mientras la riqueza para el judío nominal era un signo de bendición de Dios, para ellos el haberse hecho rico de esa forma era un signo de maldición.
Por eso los fariseos consideraban que no había peor cosa que ser un publicano, excepto lo que es una ramera o una prostituta. Si había algo entre varones y mujeres que distinguían la maldad en la antigüedad para el pueblo de Israel, era la prostitución, que normalmente la ejercían las mujeres, y era este oficio de ser publicano o recaudador de impuestos. Así que estamos viendo un tipo que se gana bien la vida, que es religioso, que enseña, como el fariseo, que le va bien, pero estamos viendo a otro que hace las cosas como un político actual, que saca ventaja de la peor forma. Eran despreciados por engañar y por recaudar, alterando los cobros a sus compatriotas. Compatriotas. Imagínate si había alguien que tenía necesidad, hasta los podían apretar hasta hacerlos caer en la cárcel. No había piedad de parte de ellos. Eran funcionales a ese sistema y a ese imperio. Se nos dice que estos dos se acercaron al templo. Se acercaron al templo a orar. El templo es una figura de la presencia de Dios. Y esto es muy importante, porque los dos de alguna manera están buscando que Dios los escuche mínimamente, que Dios los escuche. Y lo que hablaba al principio, a veces las personas creen que Dios de alguna manera tiene que estar en consideración de todas las peticiones que cada uno tiene, ¿no? Pero a veces también las personas creen de que Dios directamente me tiene que dejar a mí pasar porque soy así, porque soy así. El templo normalmente tenía una apertura para la oración. Había dos horarios, uno a la mañana y otro a la tarde, para poder orar. Y se nos dice que el fariseo inicialmente ingresa al templo, ingresa hasta una porción del templo que se llama el atrio o el patio donde entraban los hombres religiosos judíos. Y él entra como un prototipo de hombre que es intachable. Y él se queda en pie. Y dice que oraba consigo mismo. Y esta acepción es muy importante porque no es que oraba para sí, para autoalabarse. Yo muchas veces creí eso y estaba equivocado. En realidad lo que está haciendo acá es orar bajo el concepto de lo que él es, pero también está orando pensando. Está orando para decirle algo, porque enseguida él que ora consigo mismo, ¿a quién se refiere? A Dios. Como leímos ahí al principio, que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera a Dios. ¿Sí? Se dirige hacia Dios. Y él le dice, te doy gracias. Pero este agradecimiento no parece involucrar a Dios, sino que él más bien parece autoanalizarse y decir que a él le ha caído la suerte de ser como es. Intenta ser humilde desde una forma orgullosa. No sé si entienden la paradoja de esto. Pero él dice, yo voy a mostrar que no soy una persona común. Y esta es la suerte que me tocó. De hecho, hay paralelos en la antigüedad donde los reyes hacían este tipo de oraciones, aún considerando a Dios, porque creían que su propia suerte había caído en la buena tierra. Y bueno, era una persona y él se creía así, él creía que estaba bien delante de Dios de ser así. Entonces él dice, te doy gracias por no ser como los demás. Y claro, al principio cuando leíamos esto de que algunos confiaban en sí mismos como justos, eso ya nos prepara el corazón para entender cómo era este fariseo. Él dice, te doy gracias por no ser como los demás. Pablo en algún momento habló de esta forma. Y me llama poderosamente la atención porque él menciona tres aspectos que podrían haber sido considerados en el publicano. Porque él dice, no soy ladrón, injusto, ni adúltero. Básicamente él dice, yo no soy un asaltante, no aprieto a la gente, no soy un impostor, y quizás estaba mirando con el espejo retrovisor para atrás. Y dice que no era un adúltero, capaz que lo conocía el que estaba atrás. Yo quiero pensar cómo el Señor imaginó la historia. Y básicamente dice, no soy como ese recaudador. ¿Sí? Y lo hace en un término demostrativo y despectivo. No soy malo como él. No tengo familiaridad con ese hombre. Cuando uno va al Salmo, capítulo 1, si ustedes me ayudan a buscar,
Está buenísimo ese salmo. Pero te puede funcionar mal si con ese salmo generás orgullo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acá está el fariseo, un tipo correcto, que podía mirar a los demás y decir, gracias Señor, porque me tocó la suerte acá y no soy como este que está acá, que es un ladrón, que es un corrupto, que aprieta a los de tu pueblo, que nos odia y que es funcional a este gobierno romano. Y él sigue diciendo, ayuno 2 veces por semana. Mírense, había que ayunar una vez al año como una forma en el día de la expiación. Pero también dice la Didache que muchos comenzaron la práctica de ayunar 2 veces por semana, lo que sería los lunes y los jueves. Cosa de que si venía el sábado también tuvieran tiempo, el sábado de descanso también tuvieran el ayuno, entonces no caer en debilidad. El ayuno muchas veces era utilizado por una cuestión de bendición y otras veces no tanto, porque hay ayunos en las escrituras donde las personas se sentían compungidas. Pero él dice, yo ayuno porque quiero recibir la bendición de Dios. Lo hago en favor de Dios. Y finalmente doy diezmo de todo lo que gano. Básicamente dice, todo lo que disfruto es coherente con lo que gano, porque lo que es de Dios, a Dios se lo doy. Así que todo lo que ven que yo tengo es realmente mío, porque lo demás yo se lo di a Dios conforme a la ley. La cumplo. Entonces, a vista de todo el mundo, las exigencias religiosas, él las cumplía. Y quizás vos me digas, bueno, bajo esta cuestión de la incredulidad, me digas por ahí, mira, yo no tengo este problema, porque la verdad es que yo no soy religioso, yo la verdad que vivo mi vida. Ando la vida como pienso. No me dedico a la vida religiosa, ni estoy pensando en Dios, pero bueno, ayuda a las personas, no le robo a nadie. La verdad que no, tengo mi esposa, estoy bien, o tengo mi esposo. Ayuda en la casa, ayuda a las demás personas. Estoy haciendo una labor en un comedor. Estoy asistiendo en una ONG. Muy bien. A veces no nos alejamos del espíritu del fariseo. Él era muy religioso, pero a veces en el espíritu del cómo hacemos las cosas no nos alejamos mucho de él. En cambio, la oración del publicano es una oración de alguien que sabe quién es. Pero déjame decirte esto, sabe espiritualmente quién es delante de Dios. No sabe solo lo que le tocó como el fariseo, sino que sabe quién es delante de él. Este fariseo no tenía ningún afán religioso y sabe que merece el repudio social que le toca. Por eso él no llega como judío al atrio que le correspondía. ¿Por qué tendría que haber estado al lado del fariseo? Porque le correspondía lo mismo. Pero él se asoma hasta la puerta porque sabe que lo van a mirar y capaz que el grupo de personas que estén en el templo digan, acá no podés entrar, hermano. Acá no podés entrar porque sos lo peor. O sea, cobrás, acá te sacamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque lógicamente él había creado su propia imagen de mala persona. Porque había trabajado en su imagen externa de forma negativa. Así que se le coloca en un lugar retirado, no atraviesa la puerta, no podía levantar la cabeza ni sus ojos, porque se reconoce a sí mismo, se golpea el pecho como signo de dolor, confiesa su pecado delante de Dios y suplica, hace propicio a mi pecador. Eso es básicamente misericordia. No puedo ni entrar al templo, no puedo estar en tu presencia, Señor. Soy esto, soy lo que hice de mi vida. Este es el resultado, no puedo entrar al templo. Así que se acerca humillado porque él hace ver su propia vergüenza por el pecado, se acerca contrito porque le duele, miserable de mí, se golpea el pecho y finalmente se acerca arrepentido porque le pide al Señor que tenga misericordia. Y acá vemos la distancia, dos hombres que son realistas, uno que se sabe demasiado bueno y el otro que sabe que es tremendamente malo. Y esto es un reflejo de la sociedad actual. La sociedad, como les decía al principio, quiso mostrarse mejor que la anterior y terminó peor. ¿Por qué? Porque creyó que bajo las nuevas tradiciones del posmodernismo iba a funcionar. Y que cambiando todas las cosas se iba a mejorar.
el espíritu de las personas. Y no se ha logrado nunca eso. Lamentablemente el fariseo tenía distorsionado lo que implica el ser justo delante de Dios. Los fariseos en el intento de poner en alto la ley de Dios terminan tropezando con ella, básicamente porque la ley señala al menos dos cosas. Primero, de que somos pecadores. La ley de Dios demuestra de que nadie puede cumplir lo que Dios manda a cumplir. Básicamente porque nacemos en pecado, entonces todos cometemos pecado. Hace poco le mostraba a mi señora el video de dos niños, mellizos o gemelos creo que eran, donde los papás le dicen, les dejamos las golosinas acá, espérennos, y cuando vuelvan lo comen. Le dejan filmando, los nenes ni saben, son chiquitos, muy chiquitos. Digo, qué descriptivo que es el pecado en un niño. Se van los padres y los dos se miran pícaros, ¿viste? Pero hay uno más que el otro, y se así, agarran los dos y empiezan a comer. Desobediencia, algo que parece, no pasa nada, pero eso es signo de lo que naturalmente somos. Porque naturalmente esa desobediencia, que es un caramelo, y uno podría decir que es una ternura ese niño, porque hasta uno ve ese video y se ríe, eso demuestra después lo que sucede en la sociedad. El pecado sobreabunda en esta sociedad. La ley lo señala. La ley dice que no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona delante de Dios que pueda procurar establecer su propia ley. Todos estamos sujetos a la ley de Dios, y la ley de Dios dice que todos somos pecadores, el primer punto. Y lo segundo, la ley dice que necesitamos un Salvador, que nadie puede salvarse a sí mismo. Los fariseos habían perdido la noción de la verdadera ley. Y finalmente los fariseos, a causa de comprender mal la ley, entonces como no se daban cuenta de que la ley les señalaba como pecadores, finalmente se comparaban con los demás. Y decían, yo no soy como qué, como aquel pecador. Cuando no entendés la ley de Dios, entonces empezás a creerte más bueno que el resto de los mortales. Eso sucede en toda la sociedad. Lo mirás en la tele y cuando alguien hace algo malo y se denuncia, la persona que sufre ese daño considera muchas veces que es mejor persona que el que hizo el daño. Delante de Dios no es así. Todos somos pecadores y todos recibiremos la misma condena, excepto tengamos la actitud que tuvo el publicano. La sociedad normalmente está acostumbrada a medir su noción de bondad y de maldad no con respecto a Dios, sino con respecto a los demás. Y es muy fácil. Porque si yo me creo bueno, como el fariseo, puedo señalar las maldades de los que tengo enfrente. Y vos podés hacer lo mismo conmigo. Solo basta que consideres cuán bueno sos para poder considerar lo malo que es el resto de las personas. El espíritu del fariseo está en toda la sociedad, estimado amigo. No es solo un espíritu religioso, es un espíritu pecaminoso, es un espíritu orgulloso. Por eso esto se llama primero el orgullo. Último, la humildad. Ahora la realidad del publicano, él se miraba a sí mismo y se veía ante Dios como lo que realmente era una persona injusta. No puedo entrar a tu presencia. No podía levantar su cabeza, no podía sentirse aprobado por nadie ni por Dios tampoco. Todo en cuanto a él concuerda de alguna manera con lo que la ley decía, porque la ley dice que somos ¿qué? Pecadores. Y él se supo ¿qué? Pecador. Fíjate qué coincidencia. El más malo de todos, cuando se dio cuenta lo malo que era, coincidió con lo que Dios pensaba. Dios nos dice que somos malos, estimado amigo. Estimado amigo. Pero finalmente también concuerda con el propósito de la ley. No solo con lo que la ley declara, sino con el propósito. Porque yo les había dicho que el fariseo se había olvidado que necesitaba del perdón de Dios. Pero el publicano sí entendió esto. Porque entendió de que la ley nos señala de que solo Dios puede salvar y solo Dios puede perdonar. Así que él, conforme a la ley, sin saberla, le dio con el clavo. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy pecador, no puedo entrar acá. Y lo segundo que hizo, me doy cuenta de que necesito de Dios, necesito arrepentirme de los pecados.
La Biblia declara básicamente que nadie se puede salvar a sí mismo. Jesucristo es el que otorga el perdón de los pecados a través de su obra salvífica, la obra que viene por medio de la cruz. Gálatas capítulo 2, verso 16, no lo busquen, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado delante de Dios por considerarse bueno o malo, o por querer sumarse algún estándar sobre sí mismo en cuanto a Dios, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Nadie va a poder acercarse a Dios pretendiendo ser buenas personas. Esa idea o ese falso concepto que hay en la sociedad de creer que todas las personas van al cielo por bondad, lamentablemente no es así. Ese es el espíritu del fariseo, pero no es realmente el espíritu del Evangelio. El espíritu del Evangelio más bien nos hace conscientes de quiénes somos realmente ante Dios y de nuestra necesidad ante Él. Y esa necesidad produce en nosotros el arrepentimiento genuino que deberíamos tener. Estaba pensando antes de terminar el mensaje en que muchas veces la religión argumenta en base a obras. Y la gente muchas veces cree que se escapa del concepto de religiosidad porque no vive de esa forma. No está metido en una iglesia, no lleva prácticas eclesiásticas, no vive vida de culto, se mantiene al margen, pero se consideran buenas personas. Bueno, eso es una clase de religión, esa es la clase de mentalidad farisaica. Se tratan de convencer a sí mismos de que Dios en algún momento los va a perdonar por lo que fueron. Y como leíamos en la Escritura, nadie delante de Dios merece el perdón. Dios está dispuesto a perdonar, pero nadie lo va a recibir por sus propias obras. Eso es imposible. La ley señala de que nadie puede ser salvo excepto por el regalo del Señor Jesucristo. En cambio hay otra cosa que se llama el argumento, no de la religión, sino el argumento de la relación. Y esto se basa cuando te das cuenta lo que necesita tu corazón. El publicano se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí pecador, soy pecador. El publicano reconoce y sabe de su fracaso. Por más que estaba lleno de dinero, por más que quizás había llevado una vida que, entre paréntesis, haya sido de placeres y quizás hasta adulterio, por lo que señala el fariseo mirando de reojo hacia quien tenía atrás, él se sabe lo que era. Y esa diferencia fue la que lo llevó a acercarse a Dios con el corazón contrito y humillado. Por eso el Señor en el verso 14 dice, os digo, en cuanto al publicano, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios te llama en base no a tus obras, sino en base a su gracia. Y cuando hablo de gracia, hablo de favor. No le podés acumular bondad a tu vida. No le podés acumular algún detalle para que Dios te dé el favor. Dios tuvo que pagar el precio por nuestros pecados. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Luciano decía al principio que es por gracia, no es por obras. Lo leyó ahí en Efesios capítulo 2, verso 8. El regalo de Dios no es en los méritos tuyos, sino en los méritos de Jesucristo el que contó esta historia. En resumen, todo ser humano lo necesita a Él para ser salvo delante de Dios. Y ese es el llamado que hace el Evangelio, ese es el llamado que te estamos haciendo en esta noche. Realmente si hay convicción en tu corazón en cuanto a venir a Jesucristo, podés orar hoy o podés
pedir ayuda. Estamos dispuestos a ayudarte si querés hacer una oración reconociendo, como este publicano, la necesidad del perdón de Dios. ¿Oramos?